Vamos a continuar. ¿Me repiten qué problema sigue? Seguiría Me el parece que es 3.10. 10. ¿El qué, perdón? ¿3.10? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento ha sido únicamente para calcular cortantes y momentos en las vigas, pero nosotros debemos enfocarnos al cálculo de esfuerzos. Entonces, pues como ustedes recuerdan, ¿verdad? Ya vamos aquí, estamos en que ustedes ya tienen que hacer el problemario, el 3.9, cálculos de cortantes y de momentos, pero debemos enfocarnos a que nosotros no solo calculamos fuerzas y momentos, debemos calcular esfuerzos. Y vamos a comenzar en el problema 3.10 a calcular esfuerzos sencillos, aunque para el cálculo de los esfuerzos, pues tenemos que revisar un poquito también otro tema. Esto es el cálculo de momentos de inercia. ¿Y por qué el cálculo de momentos de inercia? Bueno, como dijimos que vamos a calcular un esfuerzo de flexión. ¿Cuál es la fórmula para calcular esfuerzos de flexión? Es la de MC sobre I. Así es, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular nosotros. Sigma es igual Profe, a... perdón, ¿está compartiendo pantalla? A ver, veamos. Compartir pantalla. Ya estoy grabando, pero falta la pantalla. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, no había hecho nada. Entonces decíamos, vamos a calcular sigma es igual a m por c sobre i. Ya tenemos cómo calcular los momentos. Ya saben qué es la distancia c, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Al inicio se va a hacer la distancia a la que calculamos el esfuerzo, alejada del eje neutro, y la i es el momento de inercia. Muy bien. ¿Qué tal andamos con cálculos de momentos de inercia? Hola, hola. Momentos de inercia, ¿cómo andamos? ¿Sí me escuchan? Hola. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí. profe. Ah, entonces contéstenme, por favor. ¿Cómo andamos con cálculos de momentos de inercias? Momentos de inercias, ¿qué conocemos de ellos? Mm, Era la segunda integral de algo, profe, pero no me acuerdo de qué. La segunda integral de algo. Bueno, pues por ahí va, ¿verdad? Por ahí va.
Recuerdan que les pasé esta presentación anteriormente, ¿verdad? Al inicio de la unidad les pasé esta presentación. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Bueno, y llegamos aquí a estas actividades complementarias desde hace ya varios días. Entonces, en actividades complementarias yo les dije que repasaran los tipos de apoyos, que repasaran cálculo de centroides y de momentos de inercia. Por cierto, aquí se remarca que nosotros vamos a enfocarnos en momentos de área. No los confundan con los momentos másicos. Estos son momentos de inercia de áreas, ¿sale? Son geométricos. Y les dije que toda la información estaba en el apéndice A del libro de mecánica de materiales, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a encargar que para la siguiente clase, pues sí traten de hacer estas actividades para que aprovechemos mejor la clase, ¿sale? También Ok, profe. de una vez repasar teorema de ejes paralelos. Eso también viene ahí en el apéndice A y ahí también vienen ejemplos de cómo se calculan momentos de inercia. Bueno, entonces, me dicen que ustedes saben que el momento de inercia se calcula como la integral de algo. Déjenme ver. Momento de inercia es la integral de y cuadrada diferencial de área, ¿cierto? Sí, ¿No era esta? sí. ¿O era Sí, otra sí, sí. ecuación? Bueno, también tienen que pueden calcular IXY o que pueden calcular IYY, ¿verdad? Sí saben a qué se refieren los momentos de inercia, ¿verdad? No me acuerdo bien, profe. ¿Alguien que recuerde para qué sirve un momento de inercia? O que recuerden al menos que lo vieron en mecánica del cuerpo rígido. Sí, sí lo vimos. Bueno, pues tengan mucho cuidado con estos aprendizajes, ¿verdad? Bien, ¿qué es un momento? ¿Cómo calculamos un momento? Fuerza por distancia. Ah, bueno, pero ese es un momento de una fuerza. Por eso calculan fuerza por distancia. Y un momento de área es área por... ¿Por distancia? Por distancia, así es. Ustedes pueden calcular momentos de casi cualquier cosa. Pueden calcular momentos de masa y multiplican masa por distancia. Pueden calcular momentos de área y es área por distancia. ¿Sale? Ahora, el momento de inercia que nosotros manejamos aquí es un segundo momento de área. El primer momento es área por distancia. Y el segundo momento es ese primer momento otra vez por la distancia. Por eso aquí aparece por y cuadrada, ¿sale? Es un segundo momento de área. Ahora, no es lo mismo un momento de inercia en horizontal que un momento de inercia en vertical. ¿Cómo sabemos que vamos a usar IXX y no IYY? ¿O cómo sabemos que no vamos a usar J? ¿Cómo saben que usan este y no este? O este. ¿Alguien sabe?
Pues es dependiendo del eje en el que estemos trabajando. Muy bien. ¿Y cómo saben ustedes que están en el eje X y no en el eje Y? Pues viendo que, por ejemplo, aquí en el dibujo que, por ejemplo, está haciendo, al menos yo veo que todo se está aplicando directamente en un eje. Bueno, la fuerza se está aplicando en un eje que viene siendo horizontal, lo cual pues viene siendo el eje X. ¿Cómo que se está aplicando en un eje horizontal? La carga se aplica en vertical. Bien, depende del movimiento en sí. Este puntito negro que ven aquí sería este eje que estoy dibujando acá. Digamos que esta es la viga vista de frente y acá abajo está la viga vista de lado. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con esta sección de la viga? ¿Qué va a pasar con esa sección? Si aquí si lo viera en oblicuo, aquí vería la sección rectangular de esta viga, que es esta de acá arriba, ¿sale? Lo estoy viendo de perfil, así que no se ve la sección rectangular. Entonces, esta viga, ¿hacia dónde se va a mover cuando yo le aplique la fuerza P? Hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Cuando se flexione, se va a mover hacia abajo, ¿sale? Y este punto a lo mejor se va a mover para acá, ¿cierto? Entonces, esta sección transversal de la viga, ¿a dónde se va a mover? O más bien, ¿cómo se va a mover? Se va a mover hacia arriba o hacia abajo de este eje horizontal, ¿sale? Hacia abajo. Entonces, así es, se va a mover alrededor de este eje hacia arriba o hacia abajo. Vamos a decir que se mueve alrededor del eje X. ¿Sí? No sé si queda claro por qué vamos a calcular IXX. Es porque el movimiento es alrededor del eje X. Esta cara del material va a girar alrededor del eje X que tenemos aquí. Bueno, ¿y qué pasaría si yo tratara de hacerla girar hacia la izquierda o a la derecha? Pues en ese caso tendría que calcular, pero con respecto al momento de inercia en Y. ¿Sale? Muy bien. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo yo calcular un momento de inercia? Ya me dijeron que se puede con integrales. Puedo calcular con una integral. ¿Qué tan fácil es calcular con integrales? Pues ya depende de ustedes, ¿verdad? Depende qué tan matemáticos son. ¿Pueden aplicar esta integral, por ejemplo, a una sección rectangular? ¿O pueden aplicar la integral a una sección circular? ¿O pueden aplicar la integral a una sección de forma cualquiera? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Por integrales? Sí, profe, sí. A ver, díganme cómo se hace con el rectángulo.
Ustedes me dijeron que sí, entonces díganme cómo lo hago. ¿Es el área al cuadrado? El área al cuadrado no. Pues vendría siendo y al cuadrado por el área del rectángulo. Y al cuadrado por el área del rectángulo, ¿están seguros? A ver, esto es para empezar un diferencial de área. Se tienen que dividir en dos integrales, ¿no, profe? En diferencial de X y diferencial de Y. Bueno, a ver, veamos. Integral de y cuadrada de x de y. Muy bien. ¿Y luego? Establecer los límites. A ver, pues De izquierda, rapidito. en este caso sería de horizontal. De horizontal para que sea de X. Le pongo aquí x. O sea, va a ser donde entra ahora sí que la flechita donde comenzamos el rectángulo. A ver, ¿dónde lo En comenzamos? este caso sería X0. En 0. ¿Y acabamos? Pues en una X. ¿En x? Sí. Se me hace que no. ¿Sale? Ahí, No es en no me x. acuerdo. Bueno, entonces, les decía, si ustedes me dicen que son expertos en integrales y sobre todo en integrales de este tipo, ¿verdad? Integrales de área, si saben calcular muy bien diferenciales de área, pues a lo mejor les valdría que hagan esto, ¿sale? Pero, ¿así lo hacían en mecánica del cuerpo rígido, con puras integrales? Para figuras, Perdón, ¿se cortó otra vez? ¿Hola? No, es cosa de ella. Hola, hola. No le escuché bien. para figuras conocidas usábamos tablas. Ah, muy bien. Entonces, esto de las integrales lo dejamos para la gente muy matemática. Para mí es demasiado esfuerzo ahorita. Así que mejor lo vamos a calcular con tablas. Muy bien. ¿Tienen a la mano sus tablas de propiedades? Tablas de propiedades. Sí les había comentado, ¿no? Que para esta unidad tuvieran sus tablas de centroides y de momentos de inercia. Sí, ¿Ya las tienen? sí. Muy bien. Entonces, de tablas, ¿cómo calculo el momento de inercia del rectángulo? Ahora, Respecto a cualquier eje o tomen en cuenta que lo quiero en el centroide. ¿Alguien sabe por qué lo quiero calcular en el centroide? ¿Por la fórmula? ¿Qué tiene que ver esta fórmula, sobre todo este parámetro C? ¿Quién es C en esta fórmula? ¿Me lo recuerdan? ¿Sí recuerdan qué es C? ¿Sí lo escribieron? Sí, era como una altura, profe, donde desde el A ver, a ver. punto Chéquenle bien. ¿Quién es C? Vean sus apuntes. ¿Quién es era C? la De manera exacta, ¿cómo se llama? distancia máxima del eje neutro hacia arriba o hacia abajo. ¿Distancia del qué? Distancia máxima del eje neutro hacia arriba o hacia abajo. Del eje neutro. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por dónde pasa el eje neutro? Por el centroide. Por el centroide.
¿sí? Por eso todo lo tenemos que referir al centroide de la figura, ¿sale? Todo está calculado respecto al centroide de la figura. También el momento de inercia. Entonces, ustedes en sus tablas no lo hagan en cualquier eje, no, tiene que ser en el eje que pase por el centroide, ¿sale? Entonces, de sus tablas, ¿cuál es el IXX del centroide para un rectángulo? ¿Sería el JC más bien o calcular el JC? A ver, ¿yo qué dije? ¿Yo qué dije que van a calcular? B cuadrada por H cuadrada sobre 4. Ah, caray, no, eso no sé dónde lo sacaste, pero no es. No, no, no. A ver, primero, una cosa es J y otra cosa es I. ¿Sí? J es momento polar. I es momento, pero no es polar. ¿Sale? Y es cartesiano, ¿es con X o es con Y? Sería pues, Por cierto, disculpa que te interrumpa. Sus tablas sí son del libro, ¿verdad? sí, No son de cualquier lado. sí, la mía sí. ¿Sí? ¿Sí son las Dice del que libro? la que yo tengo sí, Muy bien, entonces, ¿qué momento de inercia les pedí? de X. Es un tercio de base por altura al cubo. Un tercio de base por altura al cubo. No, la que tú me estás dando es la del eje que pasa por una orilla, por un extremo. ¿Yo cuál IXX les pedí? ¿La que pasa por dónde? La que pasa por el centro. Por el centroide. Por el centroide. Entonces, por favor, vean bien sus tablas. Este no es. ¿Sale? Este no es. Nueva oportunidad. Ah, ya, es un doceavo de base por altura al cubo. ¿Sí? IXX en el centroide es base por altura al cubo sobre 12. Muy bien. ¿Sale? Traten, por favor, de revisar bien esas tablas y, como les decía, revisar toda la teoría del apéndice A. Porque sí, es muy importante que aquí no nos equivoquemos. Muy bien, entonces, ya todos tienen claro para el rectángulo por qué es este IXX. Y como les decía, vamos a usar este cuando la viga se flexione hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Si ustedes saben que la viga se deforma hacia los lados, sería más bien IYY. O si la viga la giran, claro está, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sí estamos bien con el rectángulo? Sí, Bien, entonces ya no se equivocan con el círculo. No. Muy bien, más les vale, ¿eh? Sobre todo porque el círculo tiene que ser también en el centroide, ¿sale? Ahora, ¿qué se acuerdan del teorema de ejes paralelos?
Teorema de ejes paralelos. ¿Alguien recuerda algo? Que es el que transformaba. Transformaba algo relacionado con el centroide, profe, pero no me acuerdo bien. Bueno, pues está relacionado con el centroide, sí. Bien, vamos a tener nosotros que a veces necesitamos calcular el giro de la pieza, pero no respecto de su centroide. ¿Sí? Si fuera respecto de su centroide, pues yo le calculo su momento de inercia y se acabó. ¿Sale? A veces la pieza no gira respecto de su centroide. A veces la pieza gira respecto de un eje que pasa por otro lugar, que no es su centroide. Entonces, aquí el momento de inercia va a ser un momento paralelo que se calcula con la adición de la masa excéntrica, o en este caso del área excéntrica. Tiene más o menos esta forma. ¿Sí? ¿Ya lo recordaron? Profe, ¿está haciendo algún dibujo? Así es, ¿no se ve? No. ¿No Conmigo ven sí la se pantalla mira. los demás? Sí, conmigo sí se ve, profe. ¿Conmigo sí se ve? Sí, Ajá. Sí, no sé qué esté pasando porque sí estoy compartiendo la pantalla. No sé si en tu caso sí veas mi pantalla, aunque sea congelada. No, profe, no veo O nada. no se Pero ve nada. ahorita Ujú. déjeme salgo y me vuelvo a meter. Ándale. Sí, por favor. A lo mejor por eso no se entiende. Traten los demás de checarle que sí se esté compartiendo la pantalla, porque con algunos sí parece que sí lo hace. Bien. Entonces, les decía que el momento de inercia se calcula con un giro no alrededor de su centroide, sino con un giro alrededor de un eje que está en otro lado. Y bueno, ¿por qué voy a necesitar el teorema de ejes paralelos? ¿Alguien sabe por qué se requiere el teorema de ejes paralelos si ya sé que de tablas puedo obtener el momento de inercia del rectángulo o del círculo? ¿Para qué me sirve el teorema de ejes paralelos? Sí, es para em, las figuras que no son geométricas. Bueno, es otra palabra, pero por ahí va. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo les digo que calculen para un perfil como este que estoy dibujando? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí lo vemos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en este perfil? ¿Que hay un hueco? Hay un hueco. Ahora, ¿esta figura vendrá en sus tablas? No. No viene en sus tablas. Difícilmente, porque me la acabo de inventar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan fácil será aplicar el método de integración con esta? Sobre todo en las partes aquí donde hay rectángulo y círculo a la vez. Complicado. Un poco complejo, ¿sale? Entonces, nosotros aplicaríamos aquí el teorema de ejes paralelos.
¿Cómo lo aplicaríamos? Bueno, pues nosotros diríamos que esto es igual a un rectángulo menos un círculo. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Sí, Sí, Y tienen tablas para un rectángulo, tienen tablas también para un círculo, ¿cierto? sí. Bueno, pues entonces el momento de inercia de la figura es igual al momento de inercia 1' menos el momento de inercia 2'. ¿Por qué tiene que ser el momento prima y no el de su centroide? Bueno, porque el centroide de la figura completa está por acá, mientras que el centroide de la figura rectangular está aquí y el centroide del círculo está acá. ¿Sí se fijan? Que hay una distancia entre el centroide de la figura total y el centroide de cada figurita individual. Sí. ¿Sí? ¿Sí se nota el dibujo? sí, Sí. Sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual el momento de inercia del rectángulo? Va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12 más la aportación de la excentricidad de su área respecto de esta distancia. ¿Sale? ¿A qué será el momento de inercia del círculo? Pues es el momento de inercia del círculo que ustedes sacan de tablas más la aportación que da la excentricidad del área con respecto a esta distancia. Entonces, por eso vamos nosotros a aplicar el teorema de ejes paralelos para calcular la aportación de cada figura básica, en este caso rectángulos y círculos, ¿verdad? Para el cálculo de la inercia total. ¿Cómo lo ven? Ahora, hay otra razón por la que tenemos que aprender a calcular esto, y es que a veces ustedes hacen sus propias vigas. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un montón de tablas, tienen muchas tablas. Y entonces quieren pasar aquí por un arroyo, ¿verdad? Aquí hay agua, hay piedritas, hay pirañas, hay de todo. Y ustedes quieren atravesar de este lado a este otro. Y ponen una tabla. ¿Sale? ¿Sí me siguen? Sí. sí, Muy bien. Entonces, aquí va a caminar una persona que, por cierto, ya engordó en Navidad, ¿verdad? Aquí va la persona, va caminando para allá. ¿Qué pasa si ustedes saben que esta tabla no va a resistir el peso de la persona? ¿Qué harían? reforzarla. ¿Y cómo lo refuerzan?
¿Cómo lo reforzarían? Poniendo como columnas abajo del puente. No, no, no. ¿Ustedes se van a meter aquí al agua? ¿Se van a No, meter al agua a poner las columnas? no. ¿O la idea era que cruzáramos el arroyo sin mojarnos? Entonces ponemos una tabla más gruesa. A ver, tienen puras tablas del mismo tamaño. Eso sí, llevan muchas, pero tienen nada más del mismo tamaño todas. ¿Los empalmamos? Las empalmamos, muy bien. Por ejemplo, podrían empalmar las tablas así, ¿cierto? Una sobre otra. ¿Cómo ven? Sí. Ahora, Sí. saben calcular el momento de inercia de una tabla solita, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuál será el momento de inercia de dos tablas? ¿Será 2 veces esto? Sí, ¿O será otra cosa? ¿Qué les dije del teorema de ejes paralelos? Pues sería 2 veces eso más una distancia de diferencia, la distancia de diferencia entre los A ver, puntos ¿dónde está el centroide de estas dos tablas juntas? en, en donde se topa. ¿Dónde? En la ¿Dónde unión, topan? Ahí, ¿Aquí? ahí, sí. Muy bien. Entonces, el momento de inercia de la tabla 1 ya no va a ser este, ¿verdad? Y el momento de inercia de la tabla 2 ya no va a ser este. Porque le falta la aportación de área por distancia al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y fíjense que esto fue con solo dos tablas, una arriba de otra. Bien, entonces, ¿por qué tienen que aprender a hacer esto? ¿Cómo van a saber cuántas tablas deben poner aquí? ¿Cuántas tablas debo de poner para que resista el peso de esta persona? ¿No tendríamos que saber el peso de la persona? Ah, claro, vamos a decir que la persona pesa 100 kilos. ¿Y luego? Tienen que hacer un cálculo sencillo como este. ¿Sí? Si ustedes no saben de resistencia de materiales, pues lo más seguro es que pongan las tablas al azar, ¿verdad? Vamos a ponerla a ver si resiste, ¿no? O tal vez por experiencia ya sepan cuántas tablas necesitan para esa persona. Pero lo ideal sería que como ingenieros ustedes sepan calcular estas cosas. Ahora, como ya dije, no es el mismo momento de inercia si pongo dos tablas a que si pongo tres tablas. ¿O qué tal que uno las tablas de esta manera? ¿Cómo ven?
¿Qué tal así? También podría funcionar. Bueno, ahora, como les decía, si ustedes aprenden bien lo que es esta unidad, pues saber hacer este puente va a ser cosa de niños para ustedes. Porque nada más dicen, bueno, el momento máximo generado en esta viga con apoyos aquí y acá, y el peso de la persona aquí. Ustedes saben hacer ya diagramas de cortante y de momento, ¿no? Y ya pueden calcular dónde está el momento máximo. Bueno, espero que todavía lo sepamos hacer, lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes ya saben calcular cortantes y momentos. ¿Sale? Entonces, pueden calcular el momento máximo. Si hacen este arreglo experimental, pueden calcular la distancia del centroide. Obviamente hay que ubicar el centroide. Y pueden calcular el momento de inercia. Y bueno, obviamente, si ustedes venden tablas, pues deberían de tener a la mano cuánto resiste una tabla. ¿Sale? Ahora, no es necesario saber la resistencia si tienen otros métodos. Por ejemplo, pueden ustedes aplicar una fuerza de prueba sobre una tabla, ver cuánto se deforma y en base a la deformación tratar de calcular cuántas tablas necesitan para que no se exceda con este peso de la persona. ¿Sale? Bueno, hay 1001 cosas que podemos hacer. Pero lo que sí deben ustedes de tener en cuenta es que habrá muchos perfiles en la vida real, que no estén en tablas, ¿sale? Por ejemplo, hay unos perfiles de aluminio que tienen esta forma. Hay perfiles en la vida real que son tan sencillos como esto. Aunque bueno, a lo mejor este sí viene en tablas. ¿Quién sabe? ¿Sale? Hay perfiles que ustedes van a fabricar con soldadura y que a lo mejor sean como este. Sí, un perfil de 2 vigas gruesas y una delgadita en medio, etcétera. Entonces, para todos estos perfiles, ustedes deben de saber cómo calcular el momento de inercia, ¿sale? ¿Y cómo vamos a calcular el momento de inercia? Pues lo más seguro es que con sus tablas de figuras y con el teorema de ejes paralelos. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Digan algo, porque no sé si me están escuchando. No sé si están viendo la pantalla tampoco. No, sí, profe, sí estamos Sí se ve, bien. profe. Bueno, entonces contesten. ¿Hay dudas o no hay dudas? Yo creo que no hay duda. Bueno, entonces vamos a realizar el ejercicio 3.10. Sí, vamos ahora sí al 3.10. Y en este 3.10
hay que calcular el momento de inercia de esta sección rectangular hueca. Entonces, de sus tablas de propiedades, ¿viene la sección rectangular hueca? No. No viene. Entonces, hay que idearla nosotros a partir de rectángulos simples. ¿Cómo lo idearían ustedes? Yo, por ejemplo, lo podría hacer así. ¿Cómo ven? Mejor un rectángulo grande menos un rectángulo chico. Ah, muy bien. Me dicen que es mejor rectángulo grande menos rectángulo pequeño. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja del que yo tengo aquí? Bueno, tiene varias desventajas. La primera Tendría que es que calcular serían, así es, serían 4 áreas. Yo tendría que hacer 4 cálculos distintos de área. Ahora, ¿dónde está el centroide de la figura completa? En el punto C, Ajá, ¿y dónde está el punto C? en el centro de la figura. Bueno, una distancia aquí. Cuando dicen centro, ¿se refieren a la mitad? Sí, Muy bien, porque recuerden que centro solo los círculos. ¿Sale? Entonces, está a la mitad. ¿Sale? Entonces, el centroide de la figura completa está aquí a la mitad. Pero ¿dónde están los centroides de cada figura individual? Están fuera de... Bueno, excepto estos. Los de las áreas 2 y 4, afortunadamente, esos sí pasan sobre la, sobre la misma línea X. ¿Sale? El 2 y el 4 sí pasan sobre la misma línea X. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el centroide del área 1 y el área 3? Esos sí tienen aportación. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el que ustedes me acaban de decir? En el que ustedes me acaban de decir son nada más 2 áreas. Muy bien. ¿Y dónde está el centroide de la figura total? ¿Y dónde está el centroide de la figura del área 1? En medio. En medio. Si se fijan, el centroide de la figura total coincide con el centroide de la figura individual. Incluso el área 2, que es un hueco, su centroide coincide también con el centroide de la figura total. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la ventaja de que coincida con el centroide de la figura total? ¿Qué pasa con el teorema de ejes paralelos? ¿Qué pasa con la distancia? pues lo que pasa es que la distancia sería 0. La distancia sería 0. Entonces, del teorema de ejes paralelos, y' igual a ixx más a por distancia al cuadrado. ¿Qué pasa si la distancia es 0? Pues pasa que el momento de inercia que voy a sumar es exactamente el mismo momento de inercia que tiene la figura. ¿Sale? No hay que hacerle ningún añadido
de área por distancia al cuadrado. Entonces, díganme, la figura completa, el rectángulo grande, ¿qué dimensiones tiene? De base tiene 3.25 pulgadas. Ajá, De altura 5 pulgadas. muy bien. ¿Y el pequeño? Tiene ¿Qué? 3.25 pulgadas, unos 2T. Ajá. O sea, 275. 2.75. No me había fijado que decía el valor de T. Ajá, muy bien. ¿Y la Y de altura? altura sería 4.5. 4, 5, muy bien. Entonces, como los centroides coinciden con el centroide de la figura completa, lo único que hay que hacer aquí es sumar los momentos de inercia de las áreas. Ahora, el área 2 en realidad es negativa porque se está restando, se está quitando. ¿Sale? Por lo tanto, el momento de inercia pues también se va a restar. Es decir, esto va a ser igual a I1 menos I2, o lo que es lo mismo, base por altura al cubo sobre 12 para el rectángulo grande, menos base por altura al cubo sobre 12 para el rectángulo pequeño. ¿Dudas? No por ahora. Bueno, entonces, por favor, para este problema, calculen el momento de inercia. Profe, ¿con qué unidades quedaría al final? Ah, muy bien. Vamos a ver. Veamos, son 5 pulgadas. Ay, no, perdón. No se crean. Son base 3.25 pulgadas por altura 5 pulgadas al cubo sobre 12. Queda en pulgadas a la 4. Ah, muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que queda en unidades de longitud a la cuarta, ¿verdad? En este caso Bueno, todo está en pulgadas a, cuartas, ¿verdad? a mí me Muy bien, dio 12.97. muy bien. ¿Los demás qué tal? ¿También 12.97? Sí, Sí. igual. Sí, también. Bueno, ¿dudas sobre las unidades? No. No. No, ¿verdad? Entonces les da 12.97. ¿Qué sigue del 97? 13. 13. Bueno, pulgadas. Les voy a pedir que el momento de inercia, aunque les dé un poquito de flojera, le agreguen aunque sea un decimalito más de los que están acostumbrados a usar, porque es muy importante calcular bien el momento de inercia, y si lo calculan con muy pocos decimales, pues les da bastante error. Así que traten de agregarle al menos un decimal más de los que están ustedes habituados, ¿no?
que sea más o menos exacto. Mínimo 3 decimales, por favor. Entonces, ya tenemos el momento de inercia de esta figura. Como pueden ver, fue muy sencillo. Obviamente en el siguiente ejercicio vamos a ver algo más, ¿sale? Pero ya tenemos aquí nuestro momento de inercia. Ahora, recuerden que nuestra meta es calcular el esfuerzo. El esfuerzo es m por c sobre i. Ahora, ya tienen i. ¿Quién es c? ¿Cuánto vale c? ¿2.5? C vale 2.5. ¿Cómo supieron? ¿Por qué la distancia máxima del centroide al punto máximo o mínimo de la figura? Muy bien. Entonces, recuerden que tenemos una distancia c hacia arriba y que también podemos tener una distancia c hacia abajo. En este caso, ambas distancias son iguales, así que no vamos a hacer ninguna distinción entre ellas. C vale 2.5 pulgadas. Muy bien. Ahora, M, porque voy a calcular esfuerzos. ¿Cuánto vale M? Bueno, ¿qué les parece si ahora sí leemos el problema? Muy bien, dice aquí que el tubo rectangular que se presenta en la figura es de una aleación de aluminio con esfuerzo de cedencia de 40 KSI y esfuerzo último de 60 KSI. Módulo de elasticidad 10.6 por 10 a la 6 PSI. Bueno, determine el momento flector M para el cual el factor de seguridad será de 3. Bien, entonces nos falta determinar M aquí y de hecho es lo que nos pregunta un poquito el problema. El problema nos dice, ¿qué momento M máximo debería yo aplicar si quiero un factor de seguridad de 3? ¿Sale? Ay, miren, me dan esta figurita de acá. Esta figura de acá abajo, no la había visto. ¿Qué les parece si la agregamos a nuestro problema? Entonces, veamos. Le tomamos una foto y la pegamos por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta figura? ¿Para qué me sirve la figura donde se ve la carga que yo tengo? ¿Para qué me sirve saber cómo están las cargas en mi problema? ¿Eh? Para saber respecto a qué eje vamos a estar trabajando. Bueno, esa es una. puntos. Vamos a ver que aquí las deformaciones son en la vertical. Va a ser respecto al eje X, como lo habíamos dicho acá. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Recuerdan qué estuvimos haciendo todos estos días pasados? ¿Qué estuvimos haciendo estos días pasados? Diagramas de corte y momento. Muy bien. Diagramas de cortante y de momento. ¿Y qué buscábamos de esos diagramas de cortante y de momento? El cortante máximo y el momento máximo. Muy bien. Recuerden que
si yo voy a calcular esfuerzo, pues no quiero cualquier esfuerzo, quiero calcular el esfuerzo máximo que hay en el material para saber si resiste. Y ese esfuerzo máximo, pues tendré que localizar aquí el momento máximo. Muy bien. ¿Qué diagramas de cortante y de momento voy a obtener aquí? Cortante y momento. ¿Cómo es el diagrama de cortantes? Sí saben cómo calcularlo, ¿verdad? Diagrama de cortantes, ¿todo bien? Diagrama de cortantes. ¿Sí lo saben hacer? ¿Ya lo están haciendo? Díganme. Profe, pero ¿cómo lo haríamos? Pues es que no es una viga. No. ¿Cómo que no es una viga? Tendríamos que calcular primero las reacciones, profe. A ver, primero, ¿cómo está eso de que no es una viga? ¿Qué es una viga para ustedes? ¿O por qué no es una viga? Oh, no, ya cambié la perspectiva, profe. Ya vi cómo se vería. Ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden lo siguiente. Si se estira o se comprime, es esfuerzo axial. Si se tuerce, es torsión. Y si se dobla, es flexión. ¿Sale? Ahora, si hay flexión, es una viga. Para ustedes es una viga, no importa qué forma tenga. Si se flexiona, si se dobla, es una viga. ¿Sale? Este problema, si ustedes le aplican este momento, ¿se va a tratar de doblar o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, yo me permití hacer este dibujo aquí en perspectiva, ¿sí? Acá lo tenemos en perspectiva oblicua, acá lo tenemos en una perspectiva lateral. Creo que así sería más fácil para algunos de ustedes hacer el análisis, ¿sale? Entonces, el momento M que puse aquí, sí lo notan que sería el de la figura que está acá arriba, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, como ustedes bien dijeron, obviamente tengo que quitar el apoyo y en su lugar poner las reacciones. Ahora, ¿qué tipo de reacciones puedo tener aquí en esta viga empotrada? ¿Qué tipo de reacciones? En X, en Y un momento. Muy bien. La reacción en X no la voy a poner porque pues ya habíamos platicado de esa reacción en X, ¿verdad? Sí. Voy a poner solamente las reacciones que me interesan en este problema. Obviamente la reacción en X, qué bueno que se acordaron de ella, pero vale 0, ¿no? Ahora, tengo la reacción aquí RBY, la reacción de momento MB, la reacción en X ya no la dibujé. Ahora,
La reacción en X no la estoy tomando en cuenta aquí porque recuerden que voy a hacer diagramas de cortantes y de momentos y esa de X pues no, en este caso no me afecta. Ahora, ¿cuánto vale RBY? Cero. Cero. ¿Cómo saben que es cero? Por Y no la hay ninguna sumatoria. fuerza en Y. Hicieron suma de fuerzas en Y y como está solita, pues vale cero, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el momento MB. ¿Cuánto tiene que valer este momento de reacción? M. Tiene que valer lo mismo que M para equilibrarlo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nuestro diagrama de cortantes. Entonces, recuerden que el cortante inicia en 0. Y luego vamos a sumar las cargas verticales que vean aquí. ¿Ven alguna carga vertical que no sea esta que vale 0? No. Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de cortantes? ¿Qué pasó con mi diagrama de cortantes? Vale cero todo. Vale 0. Aquí no hay ninguna fuerza cortante, no hay fuerzas transversales, solo hay momentos. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se hace el diagrama de momentos? Recuerdan que empieza en 0, ¿verdad? Hola, hola. No se asusten. Es un problema simple, pero así pasa. A veces son tan sencillos que nos confunden. Díganme, ¿qué pasa Tenemos con el el momento M momento? primero. ¿Eh? Tenemos el momento M que suma a un área. No, a ver, tranquilo. Me estás diciendo dos cosas, una correcta y otra incorrecta. El momento M no suma ninguna área, ¿sale? Cuando me hablas de áreas es porque sabes que el área del cortante se suma para darnos el momento, ¿sí? El área debajo de la curva de cortante es momento, pero aquí tú me dices que se suma M, no me lo mezcles con el concepto de áreas, ¿sale? Entonces, otra vez, pero nada más dime la parte correcta. Se suma el momento M. Se suma aquí inmediatamente el momento M. Muy bien. Entonces, esto hace que nuestra gráfica suba un poquito. Sube el valor del momento M. Y ahora nos encontramos aquí. Y luego vamos a sumar el área por debajo de la curva de cortante. Pero ¿cuánta área suma el diagrama de cortante? 0. 0. No hay área que sumar. Y por lo tanto el momento permanece constante hasta aquí. ¿Y luego qué sucede? Se suma, aparece el momento MB. Ajá. El momento MB se suma, bueno, en realidad es negativo para nuestra Se convención, por resta. eso vamos hacia abajo. Y regresamos a 0. Entonces, ¿a cuánto fue igual el momento máximo? Al momento M. Fue igual a M, muy bien. ¿Sí? Tal vez fue demasiado cardíaco, fue mucha explicación para simplemente calcular que el momento máximo era M.
Eso lo pudimos haber visto desde un principio, en el que vemos que la viga tiene solamente momento puro, solo hay momentos ahí. Por lo tanto, el momento máximo pues es igual a m, ¿sale? Sin embargo, quise hacer el diagrama para repasar un poquito estos conceptos. En otros problemas que hay más adelante se presentan también momentos puros. Por eso en aquellos voy a prescindir ya de este análisis, porque ustedes ya van a saber que el momento es igual a m. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe, Sí, todo bien. Bueno, pues entonces ya saben que el momento máximo va a ser m, pero aún no sabemos cuánto vale m, ¿verdad? No, aún no. Aún es desconocido. Aún es desconocido. ¿Por qué? Porque nos falta esto. Nos falta usar todos estos datos. La aleación de aluminio tiene esas propiedades que pueden ver ustedes aquí. Y la pregunta, fíjense la pregunta, determine el momento m para el cual el factor de seguridad es 3. Eso no lo hemos usado. ¿Qué es esto de factor de seguridad? Uy, parece que lo vimos desde el inicio del semestre y por eso ya se me olvidó. Así que ustedes recuérdenmelo. ¿Qué es esto de factor de seguridad? ¿Era el momento máximo entre el permisible o algo así? ¿Momento máximo? ¿Último? Esfuerzo. ¿Momento último? Esfuerzo, profe. ¿Esfuerzo último? Sí. Ah, esfuerzo. A ver, ¿tienen a la mano la definición de factor de seguridad? Carga última sobre carga permisible. Muy bien. Entonces, aquí decimos carga última. ¿Eso dónde lo vieron? ¿En qué libro? ¿O es en los apuntes que yo les di? Usted no lo Sí, dio en las los diapositivas. apuntes. ¿Sí? Bueno, sí, sí les di esta definición, pero a la vez no. Había otra definición por ahí. Bueno, usted nos dio una explicación y yo lo anoté como que el factor de seguridad es igual al límite de propiedad sobre el límite de aplicación. Ah, muy bien. Entonces, les dije que esto de carga última y de carga permisible como que es un poquito difícil para algunos de nosotros porque confundimos máximo con permisible o máximo con el último, ¿sí? Entonces, esta definición, aunque es correcta según lo que nos dice el libro, ¿verdad? Para mí es un poquito ambigua en el sentido de que ustedes no la entienden todos igual, ¿sale? Entonces, más bien hay que poner aquí que es un límite entre lo que voy a aplicar, ¿sale? Recuerden eso. Les dije, esta es la definición del libro, pero esa definición del libro a veces no es la que queremos, ¿sale? Entonces, esta definición, pues no es la que yo quiero, ¿sale? Entonces,
Más bien vamos a decir que es el límite entre lo que aplico. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, consideren ustedes lo siguiente. ¿Todos tenemos los mismos límites? ¿O usamos los mismos límites? Por ejemplo, al manejar, ustedes saben que hay un límite en la carretera, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a decir que el límite de la carretera no me interesa ahorita. Me interesa más bien el límite de cada uno de ustedes. Ustedes se conocen, saben cómo manejan, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad máxima a la que ustedes se atreverían a manejar? Pues yo lo máximo es a 120. Bueno, ¿y todos manejan máximo a 120? Depende de la carretera. No, 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 también depende de ustedes. 140. 140. Habemos quienes manejamos ahí que dicen como abuelitos, ¿verdad? Que no subimos de 80, ¿sale? Y no importa que el carro pueda dar más, no importa que la carretera sea muy buena, ¿sí? Tiene que ver también con cómo nos sentimos nosotros respecto de nuestra forma de manejar o de reaccionar, ¿sale? Entonces, los límites son diferentes y por lo tanto, aquí sería algo muy, muy corto decir esfuerzo o carga última entre la carga aplicada, ¿sale? ¿Por qué? Porque carga última lo relacionamos nosotros cuando el material se rompe, ¿sale? Carga última es cuando el material se rompe. Pero yo siempre diseño hasta que se rompan las cosas. Siempre tomaré como límite que se rompa. No. No. Entonces, díganme, aquí yo tengo dos límites, ¿sale? Aquí tengo dos límites. Tengo el límite de excedencia y tengo el límite de ruptura. ¿Sí los notan aquí, verdad? Esfuerzo de excedencia. Esfuerzo último. ¿Sí sabían que esos dos son límites? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Sí, 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 sí se entiende. ¿No? Entonces, aquí hay dos límites. Un límite que me dice 40 KSI y un límite que me dice 60 KSI. ¿Saben qué significa cada uno de ellos? Que en uno se dobla y en el otro se rompe. Si no excedo 40 KSI, ¿no se dobla? Que en 40 KSI se dobla. A ver, pero entonces, si mi esfuerzo fuera menor de 40, ¿no se dobla? No, más bien sí se dobla, pero en 40 KSI ya queda deformado de forma permanente. Ah, muy bien. Entonces, eso. Entonces, si excedo 40 KSI, se queda deformado permanentemente.
Muy bien. Entonces, cuando yo no quiero que se deforme permanentemente, díganme alguna aplicación en la que no quiera que algo que se deforme permanentemente. En un techo. Un techo, tal vez, está un poco ambiguo lo del techo. Como las vigas que van en los Las vigas techos. del techo. Las vigas del techo. Pues de hecho, fíjense que los techos sí pero se diseñan bajo otro concepto. ¿Sale? Se diseñan bajo el concepto de la estética. ¿Qué pasa si ustedes tienen una construcción donde el techo esté así como lo estoy dibujando? Aquí están ustedes en una fiesta y el techo está así. ¿Qué pasa con ese techo? Se gotea, ¿no? ¿Se gotea? ¿Por qué se gotea? Si no está lloviendo. A ver, díganme, ¿qué pasa con ese techo? Pues en teoría no debería de pasar nada, ¿no? Porque está bajo ciertos aspectos que lo hacen estar bien. Miren, sigma Y, o más bien sigma, es menor que el esfuerzo de excedencia. No se apuren, no se va a romper. Pero está así. Es ¿Han entrado ustedes a antiestética. casas donde los techos estén así, todos curvados? Hola, hola. ¿Sí? ¿Se sienten a gusto? No, ¿Por qué? pues tiene uno la impresión de que va a caerse. Tienen una sensación de inseguridad. Y eso es cierto. ¿Sale? Cuando el techo está así curvado, sienten así como que en cualquier momento se les podría venir encima. Pero en realidad no tienen ninguna base fundamentada de que eso va a pasar. ¿Sale? El techo puede estar así durante años y no le pasa nada, y aún así el esfuerzo es menor que ese Y. ¿Sale? Tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque los techos se diseñan bajo el concepto de estética. En la estética yo no permito que la deformación sea demasiado grande porque da la sensación de inseguridad. ¿Sí? ¿Cómo ven? En el caso de un techo, el factor de seguridad sería una Y límite entre la deformación Y máxima de mi viga. ¿Sale? Es decir, mi factor de seguridad es en base a la deformación. Hay muchos criterios para el diseño. Entonces, entre esos criterios están el esfuerzo de excedencia y el esfuerzo último. Continuamos la clase en este apartado. Me recuerdan que nos quedamos en esto, discutiendo los esfuerzos que vamos a aplicar y la definición del factor de seguridad. ¿Sale? Lo dejamos hasta aquí. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Ustedes? Gracias, profe.